formación y ahí comienza el desarrollo, ¿verdad? Dijimos que con un amor, una blástula, etcétera. Pero en esta unidad, entonces lo que vamos a ver es cómo el cigoto que se formó va a buscar un lugar en el útero para anidar o ahí formarse, ¿verdad? Terminar de formarse. Ese es más luego que ya se logró anidar, se van a formar lo que son placentas, ¿verdad? Que va a estar grabado acá. Se empieza a formar la placenta por el medio del trofoblasto, ¿verdad? Que era otra pregunta. Y aquí esta era otra también, que es como se llamaba este espacio. Muy bien, entonces vemos esas dos probablemente hoy y mañana. Y tal vez logramos avanzar un poco hasta barreras placentarias, quiere decir qué tejidos van a estar de la madre y del feto como barrera entre lo que es la sangre materna y la sangre fetal. De eso se trata esta última unidad. También abarca un poco lo que es parto y nacimiento, ¿verdad? El parto es muy bonito, lo que ustedes pues han logrado ver en alguna especie, ¿verdad? Entonces yo al final pues les hablo un poquito de eso y de ahí pues en adelante ya la embriología ya. Bueno, entonces la implantación, o también se le llama nidación, consiste, ahorita les voy a pasar la diapositiva donde está acá el escrito, pero consiste en que el cigoto de vida libre que estaba en el útero, aquí sería la luz del útero, este es lo que es el endometrio, ¿verdad? Para que se ubiquen cómo está el dibujo, este sería el epitelio uterino, ya lo vimos en el laboratorio. Entonces hay un lugar que escoge ese cigoto que está libre aquí en la luz inicialmente y que está en una etapa de blástula, ¿verdad? Blastocisto también se le llama, o cigoto de vida libre. Este viene y encuentra un lugar donde primeramente pues se va a acercar al endometrio por aposición, son los que sobreponen, y luego sí ya se adhiere, ¿verdad? Como ven aquí. Entonces encuentra un lugar apropiado y empieza el proceso de implantación o nidación, es lo mismo, ¿verdad? Aquí empieza a desarrollarse más todavía lo que es la parte del trofoblasto, formando el sincicio trofoblasto y el citotrofoblasto, que ahorita vamos a ver, formando todo esto de acá. Y empieza a desarrollarse también un poquito más lo que es el polo embrionario, donde se van a formar el ectodermo y el endodermo originalmente, ¿verdad? Aquí lo pueden ver. Y va a ir penetrando, dependiendo del tipo de especie, así va a ser el tipo de placenta. En este caso, pues yo les hablo de humano, entonces las placentas son muy desarrolladas y este cigoto va a lograr penetrar totalmente en lo que es el endometrio de la madre y acá pues ya no va a quedar nada, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo despacio. Bueno, entonces aquí lo tienen por escrito, la implantación también recibe el nombre de nidación y consiste o es un paso hacia la formación de membranas. ¿Y cómo se van a llamar esas membranas? Pues va a ser, no es más que la placenta, ¿verdad? Es un paso hacia la formación de membranas que van a dar acceso a este embrión que se está formando aquí al sistema circulatorio de la madre. El embrión o blastocisto, les decía, o cigoto de vida libre, también se le llama, de cualquier manera. Acá dicen estado de 8 a 16 células, se refiere a la mórula, llega de entre 8 y 16 células, llega al útero, y ahí pues ya es invadido por los líquidos uterinos y se va a formar la blástula, que ven aquí. Y entonces busca un lugar apropiado donde fijarse o quedarse permanentemente.
esto es algo que sucede un poco antes, ¿verdad? El óvulo de mamíferos, ya lo hemos visto, no tiene reservas de epitelio. Entonces cuando se encuentra en el útero va a vivir a expensas de ese medio, ¿verdad? Que prácticamente hay cambios en el útero dados por estrógenos y progesterona de la madre, ¿verdad? Hay cambios en la mucosa después de que se ovula, y entonces va a ser inducida la fase de secreción. ¿Dónde van a hacer esas secreciones? Pues las glándulas endometriales que se encuentran en el endometrio, ellas pues tienen secreción, y además hay descamación de células que están acá en el epitelio uterino, y juntos esa secreción más la descamación van a formar lo que se llama leche uterina, que es la que va a servir para alimentar a este cigoto de vida libre que todavía no ha establecido un contacto directo con la sangre de la madre, ¿verdad? Y esa leche uterina pues va a tener proteínas, glucógeno y trazas de, o sea, va a haber un poco de grasa y todo lo importante para la subsistencia hasta que establece una comunicación directa con la sangre de la madre, ¿verdad? Entonces, la mucosa uterina, dice, se prepara para la implantación del blastocisto y una futura placentación, ¿verdad? Que va a ser lo que va a mantener vivo al embrión feto, ¿sí? Y la mucosa uterina, bueno, se desarrolla para realizar funciones correspondientes a la placenta materna, o sea, todo de acá de la madre se va a desarrollar para formar una placenta, ¿verdad? Pero los primeros días va a depender, como dijimos, solamente de las secreciones del útero y descamación de este epitelio uterino, y va a estar, o sea, se va a llamar esa alimentación, se llama histotrófica, ¿verdad? El histo es tejido porque aquí se descaman células, y es la leche uterina. Entonces, y como les decía, pues tiene proteínas, grasas y un poco de glucógeno. Y todo eso va a ser el alimento, ¿verdad? Para el blastocisto que aún no ha formado placenta. Aquí, bueno, en este esquema pueden ver ustedes la blástula donde está el polo embrionario o masa interna, el cerebroblasto. Tenemos todo lo que lo rodea, que sería la parte del trofoblasto, y tenemos un espacio que se conoce con el nombre de blastocele, ¿verdad? Que va a ser lo que va a formar el celoma, que ya también lo hemos visto, que es el espacio que se encuentra entre las células de la pared, digamos, de las paredes laterales, y todo lo que está adentro en la cavidad abdominal, intestinos, etcétera, todos los órganos. Todo eso es un espacio que al inicio pues se va a llamar celoma, y más adelante pues ya se le llama la cavidad abdominal, ¿verdad? Y recibe otros nombres. Bueno, este es un blastocisto, dice, entre 4 a 5 días. Y vean acá, el trofoblasto ya empieza primeramente en la región del polo embrionario, empieza a sacar unas protuberancias que van a corresponder al syncytio trofoblasto. Bueno, luego, bueno, aquí está lo que ya les mencioné, que la alimentación es histotrófica, pero cuando ya establece un contacto, vamos a ver más adelante, con la sangre de la madre, ya la alimentación se va a llamar hemotrófica, ¿verdad? Hemo de sangre, histos tejido, está fácil. Entonces, ¿cómo se inicia esta implantación? ¿Verdad? Como yo les explicaba, primero hay una aposición, solamente está sobrepuesto, y después ya empieza a adherirse por medio del syncytio trofoblasto, ¿verdad?
nivel del polo embrionario y en el trofoblasto hay unas enzimas proteolíticas que erosionan el epitelio uterino acá, ¿verdad? Y ahí es donde realmente comienza la implantación. Entonces, primeramente, pues el blastocisto se va a hundir, dice acá, o se va a meter en lo que es el endometrio de la madre, ¿verdad? Y durante ese proceso se forman dos capas, que sería el sincicio o sincitio, es igual, no importa, sí, aquí lo tienen igual, sincicio o sincitio, ¿verdad? Como se les haga más fácil, trofoblasto, ¿verdad? Sincicio trofoblasto es esta masa que ven acá, es una masa celular que no tiene definición entre células, por eso se llama así, sincicio. Y entonces este sincicio trofoblasto se forma a nivel del polo embrionario, les decía, gracias al trofoblasto a ese nivel, y va a tener contacto con la mucosa uterina, ¿verdad? Esta, como les decía, no tiene límites celulares definidos. Y la otra capa es el citotrofoblasto, ¿verdad? Que es la capa interna que inicialmente, a nivel del polo embrionario, vean, inicialmente está en contacto con el ectodermo. Aquí pueden ver, este sería el citotrofoblasto, y aquí está el ectodermo, y este es el endodermo, el que está amarillito, ¿verdad? Entonces, inicialmente, este es citotrofoblasto es el que va a estar en contacto con el ectodermo. Pero más adelante se va a ir separando y se va a formar la cavidad del amnios o amniótica, como vamos a ver ahorita. Aquí podemos ver ya un embrión de 6 días y ya casi logró pasar completamente lo que es el epitelio uterino, ¿verdad? Aquí ven el citotrofoblasto en todo alrededor, el sincicio trofoblasto está por el momento solo a nivel del polo embrionario, pero más adelante va a estar también en todo, cuando ya está profundamente adentro del tejido materno, ¿verdad? Bueno, entonces, entre el citotrofoblasto a nivel del polo embrionario, ¿verdad? Que sería acá, y el ectodermo, que sería este, aparecen espacios que van a formar lo que es la cavidad amniótica. ¿Se recuerdan? Que vimos ya algo de eso. Aquí se va a formar un saco que se llama saco amniótico, que va a ser el que rodea al embrión. Entonces aquí está formada la cavidad amniótica y aquí tenemos unas células que se llaman amnioblastos, que son las encargadas de absorber el líquido acá y también producirlo, ¿verdad? Entonces aquí pueden ver las lagunas de sangre en el endometrio, ¿verdad? O sea, son maternas, y vemos el cigoto que ya se está penetrando, y ven el sincicio trofoblasto que ya va a hacer contacto casi con la sangre materna, ¿no? Pero dependiendo de la especie, la implantación se va a llevar a cabo en diferentes periodos o tiempos, ¿verdad? Después de la fecundación. Entonces, en las mujeres roedores y coneja son prácticamente las que son más rápidas, o sea, ahí se lleva a cabo más rápidamente lo que es la implantación. Y en cambio, en la yegua, vean, tarda casi 3 meses o 3 meses y medio hasta que está completa, ¿verdad? Porque empieza, pero poco a poco, y hasta que se puede decir ya se implantó, sí tarda bastante tiempo, debido en parte al tipo de placenta que poseen, ¿verdad? En la gata 13 días,
días, perra 16, oveja 18, en la cerda un poquito más también, 11 a 20 y la vaca 9. Entonces, esos son solo parámetros y depende del autor, así varía un poquito, ¿verdad? Bueno, al séptimo día dice, este es en humanos, repito, todo esto que estoy dando es humano. Al séptimo día, las células del embrioblasto, o sea, estas que están acá, ya se organizan en dos capas bien organizadas, yuxtapuestas, ¿verdad? Lo que es sería el ectodermo y el endodermo. Y se forma un disco, que también ya lo vimos en el laboratorio, ¿verdad? Es un disco, se llama disco germinativo bidérmico. ¿Por qué? Porque tiene dos capas nada más, ectodermo y endodermo. Bidérmico. Aquí es muy al inicio, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo se está introduciendo ya. Este es de 9 días, de aquí ya de 11 días. Vean acá, el citotrofoblasto es todo lo celestito. Aquí ya se están formando las lagunas, el sincicio trofoblasto, el más externo es todo lo celestito y ya está formando sus lagunas, ¿verdad? Que se van a comunicar, como pueden ver aquí, con la sangre materna. Aquí todavía se están formando, aquí va a haber sangre del feto y luego ya aquí a los 11 días ya pueden ver cómo se establece la comunicación, ¿verdad? Y el citotrofoblasto, que es el color verdecito, sigue desarrollándose también, ¿verdad? Y está todo alrededor ya. Al principio estaba solo aquí, ahora ya está en todo alrededor, y el sincicio trofoblasto también. Y cuando al final logran entrar ya y vuelve a quedar intacto lo que es el epitelio uterino, pues aquí es cuando ya se establece conexión entre la sangre materna y fetal, ¿verdad? Ahí ya hay un inicio de formación de placenta, ¿sí? Aquí lo pueden ver, y aquí siempre está el embrión desarrollándose, aquí está la cavidad amniótica y los amnioblastos, ¿verdad? Y aquí ya se empiezan a dividir en las hojas que van a ser somatopleura, o sea, la que está pegada a las costillas, digámosle, o a la cavidad torácica abdominal, y la esplagmopleura, ¿verdad? Y en medio pues va a haber un espacio que va a servir para que se desarrollen los órganos, que inicialmente era el blastocele, que después se habla de un celoma, y ahora aquí pues más adelante va a ser el espacio pleural o espacio peritoneal, ¿no? Vean acá, aquí ya tiene 13 días, pueden ver ya cómo se establece la comunicación entre la sangre materna, que es esta que está aquí más afuera del endometrio, y todo lo que va a ser la sangre del embrión que se está formando, ¿verdad? Lo celestito, siempre vean, es el sincicio trofoblasto y lo verdecito es el citotrofoblasto. Aquí se ve mejor lo que es la cavidad amniótica y los amnios, las células amnióticas o amnioblastos, estos que están aquí, que van a formar el saco amniótico, ¿sí? Y aquí podemos ver todavía el saco vitelino, que poco a poco va a quedar ya solo como un vestigio. Pero aquí apenas hay 13 días, ¿verdad? Aquí tienen 21 días. Aquí ya el corazón va a empezar a latir, más o menos. Aquí está siempre el embrión. Aquí ya tiene 3 capas porque ya tiene 21 días. Ya después de los 15, 16 entramos a la etapa de gástrula, ¿verdad? Que es cuando se forma el mesodermo, que es la tercera capa que está en medio del ectodermo y del endodermo, ¿verdad? Y aquí ya estaría todo el embrioncito
Y también si se fijan ya lo que es el pedículo de fijación, o sea, lo que es el cordón umbilical, ¿verdad? Es lo mismo, está ya prácticamente desarrollándose. Aquí puede, más claro que esto no lo van a ver después porque tienden a confundirse cuando miran toda la placenta y el cordón umbilical. Aquí imagínense, este es el embrión y tiene su cordón umbilical, ¿verdad? Y ese cordón umbilical es el que establece relación con todo esto que es la placenta que se está formando, ¿sí? Que en el caso del ser humano es la placenta toma forma de disco, ¿sí? Pero se establece la relación entre el embrión y la placenta gracias al cordón umbilical, que este incluso aparece ya desde la tercera semana del desarrollo, como ven ahí, que ahí tiene 21 días. Tercera semana del desarrollo, ya el cordón umbilical aparece, ¿sí? O está ya ahí haciendo su función, empieza ya con su función. Entonces, aquí tienen la cavidad coriónica que se le llama, o el celoma, donde va a crecer este embrión, ¿verdad? Y todo esto que ven acá es lo que es la placenta que se está formando con el sincicio trofoblasto, lo celeste, y el citotrofoblasto, esto verde, ¿sí? Y se establece comunicación entre los vasos sanguíneos del embrión y los vasos sanguíneos maternos, ¿sí? Ahí se establece formándose una placenta que es la que va a alimentar a este embrión. Dependiendo de la especie, así también va a tener una implantación más sencilla o más sofisticada, llamémoslo así. La implantación central es la más sencilla. Esta se va a dar en ungulados y carnívoros. ¿Quiénes son ungulados? Que caminan sobre los dedos. ¿Carmina? Caminan sobre un dedo, animales con pezuña. Con pezuña, pero son bovinos, Dos para los rumiantes, ajá, sus dos pezuñitos, caprinos, bovinos, etc. Es que todo rumiantes y animales, los camellos y todos los que tienen dos pezuñas. Ahora esos son los ungulados, porque es que tienen como roto, o metido, a eso se refiere. Y todos tienen una pezuña. Entonces se va a presentar en estos animales ungulados y carnívoros. Y aquí el blastocisto, o sea, el cigoto, está centralmente en el lumen del útero. O sea, está todo el útero y ellos están al centro. Por eso, no sé si se fijaron, pero ya vimos placentas de perras y gatas en el laboratorio, macroscópicamente. Se recuerdan que estaba, digamos, todo este del útero y solo se formaba en un área, ¿verdad? Lo que es la placenta. Es una placenta zonal. Y eso también tiene que ver con la implantación que va a ser al centro del útero. Hay otro tipo, como los roedores, que la presentan excéntricas, ¿sí? Entonces, el blastocisto es pequeño y se va a alojar en un pliegue del endometrio. O sea que el endometrio del útero va a presentar, o sea que viene, aquí está todo el útero, digamos, y va a presentar como un pliegue, ¿sí? Y aquí se va a desarrollar el blastocisto, ¿sí? Y la otra, que es la más compleja, la más desarrollada en evolución, ¿verdad? La más evolucionada, es la intersticial. Su nombre lo dice. ¿Qué es el intersticio? A ver. Tanto que se les dice la doctora Rocío les dice. ¿Qué es el intersticio? ¿De qué tejido está formado? Le voy a hablar. Tejido plano, sí. Va, hoy sí. No. El intersticio, tejido conectivo. Recuérdense, yo también ya les hablé de las células intersticiales de Leydig, que están en el tejido conectivo que sostiene como que todo, ¿va? Los vasos sanguíneos, nervios, es como que una red, ¿verdad? Que va a detener todo. Entonces, intersticial es la implantación, como vimos, se mete el blastocisto adentro del endometrio, ¿verdad?
¿verdad? En el tejido que está ahí, el tejido endometrial, ¿verdad? Ahí que hay tejido conectivo. Entonces por eso se le llama intersticial. Esta se da en humanos, primates, cobayos, no caballos. Ve que una letra es yo siempre les digo, una letra es una gran diferencia. ¿Verdad? Ustedes saben la diferencia entre ¿qué es un cobayo? Es como un conejillo de indias. Conejo de indias. Y un caballo, no, eso sí hacen todos, pero imagínense la diferencia por una letra. ¿Verdad? Entonces, igual era en conducto deferente y eferente, ¿no? Una E y una D. O sea, una D hace toda la letra. Bueno, entonces, aquí el blastocisto, miren, destruye la superficie epitelial, como vimos ya anteriormente, ¿verdad? La atraviesa y se ubica en la lámina propia, ya tienen que saber qué saben ustedes qué es eso, entre las glándulas y tejido. ¿Qué tejido conectivo? El gimo, ¿no? Se desarrolla en el intersticio, separándose por completo de la luz del útero. Eso es en humanos, es la que les estaba enseñando, ¿verdad? Bueno, les voy a dar un resumen acá para que puedan organizar las ideas, ¿verdad? Dice, la zona pelúcida, o sea, lo que protege a la blástula, la mórula y blástula, esta va a ir desapareciendo entre el cuarto y quinto día por lisis enzimática, o sea, hay ruptura de estas capas por enzimas, ¿verdad? Que se forman acá. Y el blastocisto se va a adherir al epitelio, dice, del endometrio, por aposición, quiere decir que solo se pega y luego se adhiere, ¿verdad? Perdón, como ven aquí. Este tiene de 4 o 5 días y este 6 días. Aquí ya va entrando, ¿no? Al intersticio. Todo esto que está aquí es el intersticio. El sincicio trofoblasto o sincitio trofoblasto, que es este que está acá, erosiona o rompe la superficie del endometrio, que es todo este. Miren, aquí está un pliegue endometrial, ¿vean? Va. Entonces, lo erosiona por medio de enzimas proteolíticas, dijimos, ¿no? Entonces, el trofoblasto, eso sucede cuando el trofoblasto, que es este, se diferencia en dos capas, una interna, que sería esto que ven acá, y otra externa. La interna es el citotrofoblasto y la externa es el sincicio trofoblasto, ¿verdad? Y eso es más o menos al octavo día, cuando se forman estas dos capas. Luego el blastocisto, dice, se hunde o se mete, ¿verdad? A la par del epitelio endometrial, o sea, aquí se va a ir hundiendo, metiendo al noveno día y va a establecer, no lo dice ahí, pero se los digo yo, va a tratar de establecer contacto entre el sincicio trofoblasto con sus vasos sanguíneos fetales y tratar de establecer contacto con la sangre materna para formar ya una conexión. Pero esto sucede al día 11. Aquí pueden ver el citotrofoblasto, que es la capa interna. A ver, yo les pregunto, ¿cómo se llama la capa interna del trofoblasto? Citotrofoblasto. ¿Cómo se llama la capa externa? Es decir, ¿cuál es? ¿Qué es eso? Es el sincicio trofoblasto. Ustedes tienen que analizar todo lo que van leyendo, ¿verdad? Bueno, de ahí a los 11 días, no, aquí se pasó de una vez a los 13, pero a los 11 empezaba ya a establecer contacto, como vimos, entre la sangre fetal y materna. Y a los 13 ya está mucho más desarrollado lo que va a ser la placenta, vean, el sincicio trofoblasto y el citotrofoblasto, y también el embrión todavía es de dos capas, ¿verdad? Y el saco uterino aún se mira un poco grande, ¿verdad? Pero si se fijan,
A los 13 días ya se restableció el epitelio del útero. Y esto ya está en el intersticio, ¿verdad?, del endometrio. Ya no se notaba por donde, perdón, me voy a regresar. Y ya no se nota, dice, el lugar por donde penetró el blastocisto. Eso es lo que sucedió, ¿verdad?, en la implantación. Y ahí ya se habla de una implantación total, ¿verdad?, y finalizada. Bueno, pero ahora que sigue pasando en el embrión. El embrión, como les decía, ya pasa a la etapa de gástrula. Aquí tiene 19 días. Ya lo vimos en el lab también con unos embrioncitos de pollo, ¿se recuerdan? Y aquí pues ya se va a ver lo que es la parte craneal, donde se va a formar la placa neural, tanto en un lado como en el otro. Se va a formar la línea primitiva y el nódulo de Hensen-Hopf, ¿cómo se llama también? Por ahí lo di, más fuerte. Línea primitiva. No, ¿cómo se llama esto que está aquí? ¿Alguien lo dijo ahí? Notocordo, sí, muy bien. Entonces, nudo o nódulo de Hensen y o notocordo, es lo mismo. Entonces, todo eso ya se empieza a formar acá a los 19. A los 20 días ya están las somitas también. Miren, el mesodermo, o sea, la tercera capa que se forma, ya empieza a dividirse y va a formar las células somitas que van a dar origen a todo lo que es el mesodermo de la región torácica, ¿verdad?, y parte de abdominal. También podría darse una implantación o nidación ectópica. ¿Qué es ectópico? Ya lo saben ustedes. Fuera de lugar, sin leer. Ectópico, fuera de lugar, ¿verdad? Entonces, no se implantan en el lugar donde debiera hacerlo, que sería, ¿en dónde tiene que implantarse? Díganme. No escucha. Díganme. ¿En dónde se implanta? En el útero. Se implanta en el útero, ¿verdad? Pero a veces se va a implantar en otras áreas, puede ser desde arriba hasta abajo. Arriba me refiero a ovario, tuba uterina, y también puede ser en la cervix, ¿verdad?, o en el abdomen, incluso afuera, ni siquiera en alguna parte del útero, sino que afuera, ¿verdad? Generalmente se produce la muerte del embrión, pero como en toda la naturaleza hay excepciones, y a veces ha logrado sobrevivir. Por ejemplo, un caso, siempre les comento esto en Europa, pero hace muchos años, donde la implantación fue en el intestino. Se implantó ahí y se alimentaba de los restos, ¿verdad?, de las heces, y sobrevivió. Pues, obviamente le hicieron cesárea, ¿verdad?, para sacarlo, pero sí se dio, fue viable, pero normalmente no, siempre se muere. ¿Tienen alguna duda hasta aquí de implantación? ¿Ninguna? Como siempre. Yo espero que saquen 100, porque si no hay dudas es porque todo lo entendieron, ¿verdad? Bueno, solo voy a empezar un poquitico, 5 minutos. La sentación. Bueno, como ya vieron cómo se implantó, ahora viene la etapa donde debe desarrollarse y terminarse de formar la placenta, que es lo que va a alimentar al embrión feto que se está formando. Sin placenta no puede desarrollarse. Y aquí está lo que yo les comentaba, que estaría el embrión y está su cordón umbilical, que es prácticamente lo que los une, es el enlace, ¿verdad?, hacia la placenta, donde la placenta se junta con la de la madre y la del feto. Ahí se mezclan las sangres, y la sangre materna viene por acá llevando todos los nutrientes y oxígeno, viene
alimenta a este embrioncito, él viene y como se está desarrollando, tiene un metabolismo y entonces las células van a sacar desechos, que también, como él es muy chiquitico, no puede deshacerse de sus desechos por las vías normales de un adulto, que serían heces, orina, sudor, no puede. Entonces lo que hace es sacarlo por este cordoncito y lo lleva hasta su madre para que la madre lo descarte ella, ¿sí? Esa es la relación que vemos así entre un embrión o feto y su madre, ¿verdad? Por medio de la placenta, comunicados por el cordón umbilical. Bueno, los animales que forman placenta fácil se denominan como tipo placentales, que son del género Euteria. Eso lo se recuerdan ustedes mejor que yo, que lo acaban de ver en zoología, como ahí, ¿verdad? Bueno, y los que forman placentas forman membranas fetales, ya lo dijimos anteriormente, ¿verdad? Que la función de que se implante un cigoto y todo, y el trofoblasto es formar membranas y acercar las membranas del feto con las de la madre, ¿verdad? Y entonces esas membranas son las que van a formar la placenta. Y se dan 3 tipos de placenta dependiendo de las especies. Hay una que es solo coriónica, otra que es la que nos interesa, es esta, coriolantoidea, y otra de saco uterino, como en el caso de aves o anfibios, que eso no lo vamos a ver. Entonces, las coriolantoideas se llaman así porque el corio o trofoblasto tiende a unirse con el saco más externo, que es el alantoides. Entonces se llama alantocorio o coriolantoidea. Estas placentas coriolantoideas, dicen, son las características de todos los animales domésticos. Por eso son las que vamos a estudiar, las coriolantoideas. En esas membranas que se forman, o que van a aparecer, se forman vellosidades coriónicas o del trofoblasto, pero se llama ahora ya coriónicas. Y estas son conos que ya vimos también en el laboratorio, conos de tejido mesenquimatoso y muy vascularizadas, ¿sí? Están rodeadas por células grandes, cúbicas del trofoblasto. Y tienen la función, ¿qué función tienen las vellosidades coriónicas? Es una pregunta de examen. Y la respuesta es aproximar los vasos sanguíneos fetales con los maternos. ¿Estamos? Eso es bien importante que lo entiendan. Bueno, vamos a ver. Creo que nos quedamos por ahí. ¿Tienen alguna duda? Todavía vuelvo a preguntar. Seguimos mañana entonces, jóvenes, que tengan lindo día. Gracias.